Pero antes de tocar el componente temático, pues vamos a cubrir la actualización de las estadísticas nacionales y cuál ha sido precisamente la evolución de la epidemia en el último corte. Como ustedes ya saben, estamos transitando por este periodo al que hemos denominado de la nueva normalidad. Son ya 180 días que han transcurrido. Como pueden ver, prácticamente quedan muy pocos días de enero, en el que ya hemos continuado aplicando a través de las 32 entidades federativas las diferentes intervenciones que van dirigidas precisamente a disminuir la movilidad en los espacios públicos, en las actividades sociales, y con esto pues contribuir a la disminución de contagios y por lo tanto a la disminución en la presentación de casos. Algunas entidades pues a través de la aplicación de estas medidas han podido tener definitivamente resultados bastante buenos, bastante en su momento reconocibles. Algunas otras, a lo mejor por sus densidades poblacionales o por algunos otros determinantes, no tanto, pero en la medida también de que la población, que la sociedad nos sumemos a este tipo de actividades, es que de manera conjunta podremos continuar disminuyendo la transmisión en todo el país. También tenemos que recordar, así como hablamos de este periodo de la nueva normalidad, que precisamente el día de ayer, 25 de noviembre, si me permiten la siguiente diapositiva, iniciamos también este periodo de 16 días que terminará el próximo 10 de diciembre, que veremos en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, recordando que el hogar no siempre es un lugar seguro para las mujeres, dado que estamos en medio de una pandemia, una epidemia en México que tiene como una de sus principales premisas poder mantenernos resguardados en nuestro domicilio el mayor tiempo posible y solamente salir a atender actividades esenciales o de suma necesidad para la familia. Pues bueno, esta es una situación que pues, en su momento podría verse afectada. Son los tíos, los vecinos, los primos quienes con mayor frecuencia agreden sexualmente a mujeres y niñas. Esto está basado en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Entonces, todos podemos contribuir, todos somos una pieza importante a través de estar muy atentos, de estar pendientes, de estar protegiendo a aquellas personas que en su momento, pues por alguna vulnerabilidad o por el solo hecho de ser mujeres, pudieran ser agredidas por otras personas. Entonces es importante poder estar difundiendo esta campaña. Son 16 días con este enfoque y en donde lógicamente hay acciones que podemos emprender para contribuir a disminuir la violencia hacia las mujeres. Unámonos todos. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver nuestro semáforo de riesgo COVID, recordando a la población que puede identificar su color de riesgo en relación a la entidad federativa pues en la cual se encuentran residiendo, recordando que a niveles de riesgo máximo y alto pues la movilidad y las acciones en el espacio público deben de estar más disminuidas y que el hecho de que nosotros acatemos esas disposiciones de la autoridad sanitaria local, tanto en los estados como en los municipios, entonces va a contribuir a que, así como otros estados han podido disminuir sus niveles de riesgo a medio y bajo, lo podamos de manera conjunta hacer. Recordemos que hay acciones que podemos realizar en lo individual, las tres básicas: sana distancia, lavado de manos, uso adecuado de cubrebocas, pero también las medidas que podemos hacer de manera colectiva, que son precisamente aquellas que, si las acatamos, van a permitir disminuir esta movilidad, esta congregación en los espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, y lógicamente en nuestras actividades sociales. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a actualizar ahora sí los datos para el día de hoy. Tenemos más de 2.798.000 personas que han sido notificadas como casos sospechosos de la enfermedad, y en base a los diferentes protocolos que están lineados para México, para las 32 entidades federativas y que se realizan en cada una de las unidades médicas de los 3 niveles de atención, pues bueno, un grupo de ellas, y que de hecho es el mayor grupo,
ha dado ya negativo a la prueba que detecta el virus SARS-CoV-2, es decir, no se detectó la presencia de este virus, y a este grupo pertenecen 1.303.494, por eso dice negativos para efectos de la prueba. Pero así también, y en las columnas de color café en la parte inferior, vemos la distribución por su fecha de inicio de síntomas para cada una de las semanas epidemiológicas de las personas que ya fueron clasificadas como casos confirmados de COVID-19, y el acumulado nacional para el día de hoy es de 1.078.594. Dentro de este grupo, sabemos, también se encuentran las personas que han sido confirmadas a COVID-19 y que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que da esta enfermedad, y tenemos 104.242 muy lamentables defunciones que hasta el momento han ocurrido. El porcentaje de positividad para el día de la semana 46, es decir, la última semana que estamos graficando para efectos de dar el seguimiento al comportamiento de la positividad, que es precisamente la curva de color naranja, es 46% en la semana 46. Veamos la siguiente diapositiva, y queremos aprovechar esta diapositiva precisamente para explicar un dato, una información que creemos ha estado siendo de alguna manera mal interpretada por algunos medios de comunicación, ya que están utilizando este dato para en su momento transmitir pues una falsa percepción de incremento en la epidemia en México. ¿Por qué sucede esto? Veamos primero las cifras que están del lado izquierdo de su pantalla. Aquí tenemos dos cifras que ya hemos presentado en las dos conferencias anteriores. Para efectos de la conferencia del 24 de noviembre, teníamos una cantidad de casos acumulados, clasificados ya como confirmados a COVID-19, de 1.060.152. El día de ayer se actualiza la cifra, es decir, se da nuevamente la cifra de casos acumulados, ahora integrando todos los resultados o dictaminaciones o asociaciones epidemiológicas que en su momento se reportan a la plataforma del CISBER desde el corte del 24 al corte del 25, y entonces esta cifra se actualiza a 1.070.487. Si nosotros hacemos la diferencia, es decir, tomamos la cifra de casos acumulados del día de ayer y la restamos de casos acumulados del día previo, en este caso del 24, pues entonces tenemos que en la base de datos aparecen 10.335 casos. Y podemos decir, sin ningún problema, 10.335 casos nuevos. Hasta ahí estaríamos de acuerdo en que el dato es correcto. Lo que no es correcto es lo que en algunos medios de comunicación continúan diciendo en relación a estos 10.335 casos nuevos, ya que se refieren a ellos como casos nuevos en las últimas 24 horas o personas que se contagiaron en las últimas 24 horas o personas que en su momento se enfermaron, expresaron signos y síntomas como tal en las últimas 24 horas y que por lo tanto esta cantidad de 10.335 pues bueno, representa un incremento importante, ¿no? O sacan fuera de contexto la información diciendo que representan un incremento nunca antes visto en días o en meses previos. Cuando lo que podemos ver en el análisis que sigue de la tabla al lado derecho, estos 10.335 casos nuevos representan nuevos registros, nuevos resultados, nuevas dictaminaciones, nuevas clasificaciones. Pero si vemos las semanas epidemiológicas, recordemos que estamos en este momento en la semana 48, que es precisamente esta semana de aquí. Esta pequeña cantidad de casos son los que están o que iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad del día domingo al día de hoy jueves. Es decir, que durante toda esta semana son apenas esta cantidad las personas que iniciaron con signos y síntomas para esta semana 48. Ni siquiera todas ellas, ni siquiera ese grupo pequeño de personas, que son aproximadamente unas 500, representan el incremento
entre el 24 y el 25 de noviembre. Estas personas, 500 que están en la semana 48, representan el incremento del domingo al día jueves. Y como pueden ver en las gráficas, la mayor cantidad de estos casos, 4.500, poco más de 4.500 de ellos, son personas que iniciaron con signos y síntomas la semana pasada, es decir, la semana 47, desde el domingo hasta el sábado. Y una cantidad todavía importante, más de 3.000 de ellas, iniciaron con síntomas la semana 46, es decir, hace 2 semanas. Y todavía tenemos un pequeño grupo, digamos que menor que los 2 anteriores, porque son alrededor de 1.400 personas, iniciaron con signos y síntomas hace un mes, si las vemos desde el día de hoy hacia atrás. Entonces, esta percepción de que 10.335 personas son casos en las últimas 24 horas, o es el mayor crecimiento para un día en la epidemia en México, es incorrecta. No debemos de interpretarlo de esa manera, técnicamente es incorrecta, porque aquí tenemos la evidencia como solamente 500 pertenecen a la última semana y la gran mayoría pertenecen a semanas previas, incluyendo un mes hacia atrás. Entonces es importante poder hacer esa diferencia cuando revisamos y cuando vemos los datos de las actualizaciones diarias. Veamos la siguiente diapositiva, nuestra curva precisamente epidémica de casos estimados. Y esta es precisamente la razón por la cual graficamos esta curva, para que a través de la misma, la cual sí se encuentra distribuida por fecha de inicio de síntomas de cada una de las personas que estamos estimando ya tienen COVID-19 o tuvieron COVID-19 en lo que va de la epidemia, entonces aquí sí nos permite ver el comportamiento y las tendencias de cómo va la epidemia en el país. Para efectos del comparativo en las últimas 2 semanas, y que es lo que hemos estado dando seguimiento puntual, tenemos todavía una reducción de menos 4%, nos queda todavía mañana viernes y el sábado para ver cambios, y posiblemente pudiéramos nuevamente, como ya lo hemos visto en semanas previas, poder tener o llegar a alguna meseta y luego ver la expectativa de lo que será la semana 47 en función del comportamiento. El día de hoy 5%, se incrementa un punto porcentual nuevamente los casos activos estimados, y hemos visto que este porcentaje ha estado precisamente fluctuando en la mayor cantidad de días entre un 4 y un 5%, aunque tuvimos una semana en donde llegamos a el 3% inclusive de casos activos. Veamos la siguiente diapositiva, el enfoque de la mortalidad. Aquí continuamos con una tendencia también descendente, con un menos 3% entre el 45 y 46, y lo que sí podemos evidenciar es que esa tendencia ascendente que volvía a comportarse a partir de la semana 42 se ha detenido, entramos en una fase de desaceleración, una meseta, una estabilidad, y todavía continuamos nuevamente con un descenso. Veamos la siguiente diapositiva. Esta sería la última del componente. Hoy vemos la ocupación y la disponibilidad hospitalaria en función de la tendencia diaria. Para efectos de los números nacionales, la ocupación de camas generales en un 38% y la ocupación de camas con ventilador en un 31%, y vemos cómo todavía la tendencia, aunque con una menor pendiente y una menor velocidad que la que se veía a principios de la epidemia, tiene aún todavía una tendencia ascendente de comportamiento, que además también sabemos está dada precisamente por el comportamiento de la hospitalización en entidades federativas que están en color naranja y en color rojo y que están teniendo pues transmisión comunitaria, que a su vez está generando casos graves que requieren precisamente de esta hospitalización. Lo bueno es que se cuenta con la disponibilidad tanto de camas generales como de camas con ventilador para que estas personas encuentren siempre la atención de especialidad que ellas requieren y entonces puedan con la mejor oportunidad poder resolver el problema de salud. Sería la actualización para esta noche, señor secretario.